Bueno, y como les decía, tenemos el gusto de recibir al doctor Oscar Aguad. El doctor Aguad fue diputado nacional, ejerció funciones en la provincia de Corrientes como interventor, es un hombre de la provincia de Córdoba, muy arraigado en la política cordobesa, en la política del radicalismo, uno de los fundadores de Cambiemos, está en la prehistoria de Cambiemos, vamos a hablar de eso ahora con el doctor Aguad, y es, además de haber sido ministro de Telecomunicaciones, ministro de Defensa. Buenas noches, Oscar. Bienvenido. Feliz Navidad. Igualmente, igualmente. Bueno, va terminando un año que para Defensa ha sido complicado, ha sido doloroso, porque casi, por supuesto de manera totalmente involuntaria, el eje, por lo menos de la comunicación del Ministerio, estuvo ligado a una tragedia, ¿no? Así es. Que es la de Lara San Juan. A mí me gustaría que nos cuentes qué cambios inspira lo que sucedió con el Lara San Juan y con esa tragedia respecto del manejo de las Fuerzas Armadas, de lo que significa para la defensa del país, más allá del episodio luctuoso. Bueno, en realidad tiene mucho que ver con lo que pasa en todo el contexto del país. Es decir, el colapso de la Argentina es en todos los sectores, no es solamente en la economía o en el campo social. Y en el tema de la defensa, más aún, aunque lo del submarino está indirectamente vinculado a ese colapso. Cuando la causa se desentrañe la verdad de lo que pasó, es muy probable que la serie causal de acontecimientos que produjeron el hundimiento del Lara San Juan tengan en alguna parte que ver con la falta de, digamos, de entrenamiento o de sucesión intergeneracional de las experiencias vividas del año 1995 en adelante. Se cortó esta cadena causal que tiene que tener... ¿Por qué mencionás el 95? Porque este submarino tuvo un incendio en las barras de batería en el año 95. Si la experiencia de ese incendio se hubiera aprovechado y hubiera intergeneracionalmente sucedido, es muy probable que el submarino no se tendría que haber hundido, porque debió haber surgido una orden que le dijo, con ese problema no se sumerja más. Pero obviamente... ¿Por qué? Bueno, porque en el año 95 ese mismo submarino se incendió en Mar del Plata, en el puerto, y estuvieron 48 horas los bomberos de Mar del Plata. ¿Con un problema similar? Igual, entró agua a las barras de batería y hubo un incendio. Todas las dotaciones de bomberos del departamento donde está Mar del Plata fueron a apagar ese incendio, tuvieron 48 horas para poder apagarlo. Y liberó hidrógeno de manera extraordinaria, lo que pasa es que estaba en el puerto, abierta la vela, ventilando, no pasó nada. Bueno, si eso pasa, sumergido el submarino, es una catástrofe. Ahora, hay un dato, que es un dato que está ahí, no digo oculto, pero dentro de tanta información es como una aguja en un pajar, bastante inquietante, creo que de un proveedor que dice, bueno, yo participé de la provisión de este submarino, entregué un dispositivo, pero que no estaba previsto el tipo de elemento que a mí me compraron, que es de industria nacional, para este tipo de accidente. Digamos, es un tipo de... Sí. ¿Por qué no lo explicas? Porque creo que eso está en la causa judicial, la declaración del proveedor. Sí. En el arreglo de media vida del submarino se le incorporó un medidor de atmósfera dentro del submarino industrial. Muy bueno, un instrumento alemán de muy buena categoría, pero industrial. Esto quiere decir, no tenía reglas militares, reglas 1000. Las reglas militares son las que impiden, por ejemplo, que si hay un incendio en las barras de batería, los sensores sigan vivos y sigan produciendo la información que necesitan arriba para saber si hay hidrógeno, si hay oxígeno, si hay anhídrido carbónico. Estamos diciendo que era un sensor que no estaba hecho para submarinos. Es muy probable, y esta es otra de las causas del naufragio, que los sensores industriales puestos para medir el hidrógeno se hayan liquidado con el fuego. Y el submarino se quedó sin medición de hidrógeno, cosa que nadie sabía. Ahora, ¿cuál es el sensor que tendrían que haber puesto? El militar.
Que es otro artefacto. Es otro artefacto. ¿Y por qué no sé? ¿Qué hipótesis tenés? Porque vos no tuviste nada que ver con eso, pero ¿qué hipótesis tenés de por qué se puso uno y no otro? No lo sé, eso tiene que formar parte de la investigación. Hay responsabilidades, obviamente, quién dejó poner ese sensor. Obviamente la Marina, la Armada Argentina fue parte del proceso de arreglo de media vida y bueno, eso forma parte de la investigación de la causa judicial. Entonces tenemos Es más, el perjuicio que causó ese sensor, que era muy bueno, tenía un beneficio. Le permitía al capitán del barco medir por compartimientos el oxígeno, el hidrógeno y el anhídrido carbónico que había dentro del submarino en inmersión. Y empezaron a darse cuenta, eso es deductivo, pero ahí está escrito, en una navegación del mes de junio, que había tanto de hidrógeno en la proa, tanto de hidrógeno en la popa, y que haciéndolo circular por las cañerías o por las tuberías, se podrían equilibrar, porque el sensor les permitía medir esto. Esa operación de abrir válvulas en inmersión está absolutamente prohibido. Ese es otro de los problemas que hubo, que no obstante conocerse que se había hecho eso en una navegación anterior, nadie prohibió que en adelante se volviera a hacer, a abrir las válvulas. Bueno, todo esto forma parte de la investigación. A ver, vamos a hacer la colección. Y casualmente, si se abrieron las válvulas, por ahí entró el agua. Porque el otro problema es, ¿por qué entró agua? Es muy difícil que entre, el submarino está hecho para... Entró agua para hacerle trampa al sensor, digamos. Claro, cuando el submarino... Por una operación prohibida. No quiero avanzar sobre la investigación. Era una operación que no estaba permitida, pero el tema es que el submarino está hecho para que no entre el agua ahí. Claro. El agua tiene que... Salvo que haya un par de válvulas abiertas. Bueno, esta es una de las hipótesis. Abiertas para equilibrar los dos gases, digamos. Exactamente. Quiere decir que tenemos un antecedente que no se tomó en cuenta, una operación que no se tendría que haber hecho y se hizo, un sensor muy bueno, pero para otros fines, no para la navegación de un submarino. ¿Qué reflexiones te despierta esto respecto de la Argentina en general? Bueno, te lo combino con otra cosa que no tiene nada que ver. Tampoco sabemos organizar un partido de fútbol. Mira, la Argentina, cuando un país atrasa 70 años y pierde oportunidades y dilapida recursos, se le produce un colapso, obviamente, y ese colapso afecta a todos los sectores, no solamente a las Fuerzas Armadas, a la industria, a la educación, a la salud, afecta a todos los sectores. Y esto es lo que ha pasado en la Argentina. Y mucho no nos hemos dado cuenta. Es decir, la situación económica que el gobierno recibió el país en el 2015 era de colapso, y sin embargo la población no advertía este colapso. Esas son las consecuencias que genera el populismo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el populismo te vende ilusiones y te hace creer que tenés lo que en realidad no tenés. Te vende algo que nunca fue tuyo. Dilapida recursos, que es una de las maneras de darte algo que no tenés cómo reponerlo. Te consagra derechos que no hay forma de financiarlos. Eso es lo que logra el populismo. Y además, el populismo logra desactivar los valores sobre los que está construido la nación. La cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, el cumplimiento de las reglas, el cumplimiento de la ley. Es decir, el basamento moral e ideológico, porque ahí está la ideología, sobre la que se construye una sociedad, el populismo produce un derrumbe de esos valores. Y es lo que hay que restablecer, porque en la Argentina es un país muy complejo para restablecerlo. No es un problema económico simplemente, no es un problema institucional, es un problema cultural. Acá hay un restablecimiento de los viejos valores de la sociedad argentina que son las que le hicieron progresar y que hoy esos valores ya no existen. Esas son las demandas que dan nacimiento a Cambiemos. Esas son las demandas. Porque hay un sector, sigue habiendo en la sociedad argentina, a ver, yo hago siempre este cálculo, hay un 70% de la sociedad argentina, sin nombrar sectores, que tiene una aspiración de progreso. El viejo aforisma de nuestros abuelos inmigrantes, ellos trabajaban para que sus hijos estuvieran mejor que ellos. Esta
Este fue el impulso de progreso de la Argentina durante 50 años en el siglo XX. La fuerza que traían los inmigrantes para trabajar por el que venía atrás. Eso se perdió. Eso forma parte del colapso. Eso se perdió y hoy casi que muchos que están incluso en las villas de emergencia luchan para que sus hijos tengan lo que tiene él al menos. Se perdió el sentido del progreso individual, exactamente. Si no habláramos del submarino cuando hablamos de defensa, ¿de qué estaríamos hablando? Bueno. ¿Cuál es tu obsesión en tu gestión? Una, decime, la más importante. No, la más importante es la reconversión de la fuerza, porque una cosa es hablar de defensa, otra cosa es hablar de la fuerza. Te voy a hacer una pregunta más elemental. ¿Por qué tenemos que tener Fuerzas Armadas? Bueno, ahora si te no lo digo. En guerra con nadie. Ahora te lo digo. Las Fuerzas Armadas o la defensa es la protección de los intereses de la Argentina, de los intereses permanentes. ¿Cuáles son los intereses permanentes de la Argentina? La soberanía, la integralidad territorial, todo el territorio argentino, nuestro derecho a la autodeterminación, nuestras instituciones, la paz interior. Esos son temas centrales de la defensa, la protección de todos estos derechos. ¿Cómo se protege? Se protege con un instrumento, fundamentalmente se protege con un instrumento que son las Fuerzas Armadas. Y también se protege con otros instrumentos, la política exterior, la diplomacia. Esos son instrumentos de la defensa. La Argentina tuvo durante el siglo XX hipótesis de conflicto muy severas con nuestros vecinos. Eso hizo que la Argentina armara un instrumento militar para la defensa de esos intereses, que era nuestra soberanía territorial, por ejemplo, y montó un aparato militar importante. En algún momento del siglo XX, estas hipótesis desaparecieron. Las Fuerzas Armadas tenían un presupuesto. Cuando estas hipótesis desaparecen, el presupuesto baja, pero nunca baja la estructura. Nosotros nos encontramos en el 2015 con la misma estructura que tenía la Argentina con hipótesis de guerras. Y además con el servicio militar obligatorio, cuarteles enormes, con todo vacío. Es decir, se ponía en crisis la infraestructura, que son no solamente la doctrina, sino también la organización militar, su entrenamiento y además el equipamiento. Estaba todo en crisis. Y la necesidad de construir un instrumento nuevo, con nueva organización, con nueva doctrina, con nuevo equipamiento para las amenazas nuevas que tiene la Argentina. ¿Qué son las amenazas nuevas? Bueno, las amenazas que pueden desprotegernos de nuestra integralidad territorial, de la paz interior, que son hoy ¿Cuáles son las amenazas? El narcotráfico organizado, el terrorismo internacional, el crimen organizado. Hoy actúan en red tanto el narcotráfico como el terrorismo. El tema de el control que hay sobre los dineros. Ahora hay un tema ahí, Oscar. La doctrina respecto de la defensa y del rol de las Fuerzas Armadas estuvo muy influida en el origen de la democracia, en los primeros años de la democracia, por el trauma del golpe de Estado, de la dictadura, etc. Y de la intervención de las Fuerzas Armadas en la vida política interior. La necesidad de decir nunca más a eso estableció una especie de muro muy elevado, muy rígido, entre la seguridad y la defensa. Vos ahora me decís el narcotráfico, que en esta clasificación sería una cuestión de seguridad. Bueno, ahora frente a la cual las Fuerzas Armadas no tendrían nada que ver. Y a su vez me pregunto, si viene un avión de un narcotraficante, ¿tendría que armar una fuerza aérea de la policía para interceptarlo o tengo que recurrir, y ahí ya cruzo el muro, si recurro a la aeronáutica? No. Me parece que estamos en un momento histórico donde... Totalmente. A ver, estamos en un momento histórico, pero realmente histórico, por el cambio tecnológico. El mundo está evolucionando de una manera nunca pensada y además que nos sorprende todos los días. Todo lo que pensamos hoy, mañana está en crisis. Es más, hoy los valores de la democracia están en crisis, porque el sistema de representación ha sido puesto en crisis por las redes sociales. Hay otra manera de la representación. Hoy hay una necesidad urgente de que la democracia se modernice, porque además las democracias capitalistas de Occidente hoy casi que están en
en disminución, te podría decir, con los capitalismos no democráticos de Asia. Esto es un conflicto de intereses muy importante. Esto es el problema entre China y Estados Unidos, forma parte de lo que estamos hablando. Pero de todas maneras, no me voy a ir del tema de la defensa. De este tema del rol de la Fuerza Armada en relación con temas que uno normalmente relaciona con la seguridad, ¿no? Cuando a mí me preguntan del tema de la frontera norte, que es el tema hoy, las Fuerzas Armadas están en apoyo logístico de la seguridad, de las fuerzas de seguridad, que en este caso es la Gendarmería. Ahora, si el narcotráfico pone en peligro la defensa, es un problema de las Fuerzas Armadas. ¿Cuándo el narcotráfico pone en peligro la defensa? Cuando están en juego la paz interior y la integralidad territorial. Hay países de la región, sin nombrarlo, que tienen territorios tomados por el narcotráfico. Esto es un problema de la defensa. Nosotros vemos que en países de la región, las Fuerzas Armadas actúan para desalojar de territorios enteros a los narcotraficantes, a los guerrilleros, y seguramente en algún país de Latinoamérica está metido el terrorismo. Células terroristas de Hezbollah. Que no es Colombia. Que no es Colombia. ¿Terrorismo de qué naturaleza? Hezbollah. Que ahora están mezclados con los narcotraficantes. Estamos frente a un problema nuevo, novedoso. Y bueno, por ahora la Argentina no tiene este problema. A la luz de esta agenda que estás planteando, ¿la triple frontera es un mito o hay algo de cierto? No, ¿qué va a ser un mito? No, es un problema. La triple frontera es un problema de narcotráfico, de terrorismo, de lavado de dinero, de ejercicio de la prostitución y la trata de blancas. Te hago otra pregunta. Vos dijiste el tráfico de armas. Lo que cambió la defensa es la tecnología. Sí. No solamente cambia el equipamiento, cambia el modo de pensar la defensa. Claro, no, pero voy a tecnología y defensa en otro sentido. ¿Ustedes tienen algo pensado respecto de ciberataques? Sí, claro. Nosotros, esa es la cuarta Fuerza Armada. Es una Fuerza Armada nueva. A ver. Está en pleno desarrollo. Es la defensa. ¿Tenés idea de si hay ciberataques, con qué frecuencia todos los días, y qué afectan? Todos los días. ¿Y qué afectan? No, cosas puntuales, menores. Todavía no ha habido ningún ataque. Estamos armándonos para contrarrestar esos ataques a la infraestructura crítica de la Argentina y a la infraestructura tecnológica vital. Por ejemplo, las comunicaciones. Todavía no hemos tenido ataques masivos a esa infraestructura y nos estamos preparando para contrarrestarla. Pero hay ataques a los bancos, a las empresas, todos los días hay ataques, robo de información. Hoy todo pasa por las redes. Y la defensa va a pasar en poco tiempo por las redes. En Estados Unidos tengo entendido que hay un cibercomando, como hay es la quinta fuerza. ¿Y las Fuerzas Armadas Argentinas tienen alguna capacidad frente a esa nueva guerra, digamos? Tenemos un gran desafío. Hemos comprado una máquina hace muy poco, que la utilizamos por primera vez en el G20, de inteligencia artificial, que tiene un altísimo poder para contrarrestar ataques cibernéticos. De hecho, en el G20 contrarrestamos ataques menores, pero inmediatamente la máquina se pone en funcionamiento. Es una máquina que piensa, está en pleno proceso de aprendizaje, es como el ser humano, hay que cargar la información, después la máquina se arregla para igual que la cabeza humana. Es una cosa impresionante. Y bueno, estamos armando nuestra cuarta Fuerza Armada, que es quizás la que más preocupación nos da, porque ¿quiénes son los militares de esas Fuerzas Armadas? Tienen que ser todos técnicos. Por eso te preguntaba si había la capacitación suficiente. No, está empezando ahora. Por eso te digo que seguíamos con la misma estructura, la misma doctrina y la misma organización de hace 50 años y cambió el mundo. Y cambiaron las hipótesis, no tenemos más conflicto con los vecinos, estamos viviendo en una zona de paz entre los países. Pero ahora tenemos esta modalidad nueva de atacar, de la cual tenemos que defendernos. Ahora vamos a convivir con un fenómeno extraño que habrá que ir interpretando. Yo creo que nos va a llevar un tiempo, a ellos también les va a llevar un tiempo, que es Bolsonaro. Y una especie de militarización que ha habido de la política brasileña, del Congreso brasileño, del Ejecutivo brasileño, de golpe, no tanto las Fuerzas Armadas brasileñas, pero sí militares brasileños que empiezan a significar algo para la sociedad de Brasil, sobre todo por los temas de inseguridad. ¿Nos dice algo a nosotros eso?
Hay que ver... ¿Va a cambiar la relación de las Fuerzas Armadas argentinas con las brasileñas que Bolsonaro sea presidente? No, la relación de las Fuerzas Armadas argentinas con las brasileñas es muy buena, lo mismo que con el resto de la región, es muy buena la relación. Ellos, según lo que ha dicho Bolsonaro, va a haber una persecución feroz del narcotráfico, tienen un problema serio los brasileños con este asunto. Bueno, nosotros tenemos que estar atentos, a algún lado se van a ir. Salgamos del tema defensa. Te sacás el casco de ministro de Defensa, vamos, te pongo la boina de radical. Iba a decir el casco. La boina blanca. Vos estás muy desde el comienzo con la idea de Cambiemos. Me parece que mucho antes de la convención de Gualeguaychú, digamos. No sé, ¿cómo nació tu vínculo con Macri? ¿En el Congreso? Lo conocí en el Congreso, sí. Una muy buena relación y después seguimos teniendo relación. ¿Qué balance haces de cómo funciona hoy la coalición con un radicalismo medio insatisfecho, siempre que no termina de integrarse? Carrió, que casi su agenda crítica está casi toda enfocada hoy hacia el gobierno. Mesas que se armaron, se desarmaron, niveles de participación que crecieron, que disminuyeron en relación con los aliados respecto del Poder Ejecutivo. Yo creo ¿Vos estás contento con cómo está funcionando? Yo estoy contento. Pero hay que ver cómo nació esto. El colapso del 2001 tiene significado. Porque una parte importante de la sociedad argentina, ese 70% que aspira al progreso, se quedó sin representación en el 2001. Cayó el gobierno radical. Cambiemos, y el liderazgo de Mauricio Macri vino a llenar ese vacío que tenía ese sector de la sociedad que se había quedado sin representación. Y en su momento, una parte de la dirigencia radical tuvo la visión de encontrar en ese liderazgo el camino para volver a representar a ese amplísimo sector de la sociedad. Eso es Cambiemos. Hoy liderado por Mauricio Macri, yo te diría que increíblemente, y algunos radicales no lo entienden, yo creo que el radicalismo está todo integrado, sus dirigentes, sus intendentes, sus gobernadores. Por supuesto que como en cualquier coalición hay algunas divergencias. Pero muchas de las cosas que postula Macri, las postuló Alfonsín en el 83. Estás diciendo una herejía, me parece, ¿no? No. A ver, ¿qué es la ética de la responsabilidad de Parque Norte, que fue el centro medular del discurso de Alfonsín en Parque Norte, sobre lo cual se monta la nueva doctrina del radicalismo? Hacer lo que hay que hacer. Es la desideologización de la gestión. Eso es la realidad, es la única, la verdad es la única realidad, o la realidad es la única verdad. Eso fue Frigerio, Perón y antes Aristóteles. Es decir, es todo lo mismo. Es decir, gestionar significa solucionar los problemas y además generar expectativas y esperanzas en la gente que quiere progreso, en las que tienen la aspiración de progresar. Bueno, yo creo que esta coalición o esta convergencia, me gusta decir a mí, de tres partidos políticos, tiene Cuando la ves nerviosa a Lilita, ¿qué le dirías? Si hablaras con ella, ¿qué le dirías? Lilita es constitutiva de estas demandas de la sociedad. Si la sociedad tiene estas demandas y tiene una falta de representación, o tenía, Lilita es constitutiva de esta falta. Es decir, que Lilita es como es. Y sería ridículo tratar de cambiarla. Te llevo un último tema. Cuando Berlusconi se hizo del poder en Italia, Piñera en Chile, Kuczynski en Perú, Trump en Estados Unidos, todos empresarios, la agenda ética pasa a un tipo especial de problema que es el conflicto de interés. Ya no es el tema de la corrupción tradicional del político, digamos, sino los intereses del Estado que pueden rozar intereses que esas personas tenían en el sector privado. En este contexto a vos te tocó un tema complicado que es el tema del correo. Sí. Que es un tema que está judicializado, donde la justicia avanza. Hay un reclamo fuerte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que dicen que ustedes sabían, antes de que llegue el tema a la justicia, ustedes estaban al tanto de cuál era la propuesta de la familia Macri. ¿Cómo estás con ese tema?
La oportunidad de probar lo que siempre dije. Yo hice lo que había que hacer. Y durante mucho tiempo no se hizo lo que había que hacer. Cuando uno tiene una deuda contra una empresa o contra un particular, el Estado lo que tiene que hacer es cobrarla. Lo que no debe hacer es no cobrarla. Nosotros intentamos cobrarla. Finalmente, por razones políticas, se desistió de la propuesta. Es decir, que no se hizo. ¿Qué quiere decir por razones políticas? Bueno, porque una fiscal equivocada, por llamarla de alguna manera, tiró cifras alocadas de lo que era la deuda, desconociendo la ley de quiebras, que impide que la deuda concursal concordada se actualice y se le carguen intereses. La deuda es la que es, porque la ley está hecha para favorecer al deudor concursado, no quebrado. Es decir, lo que la ley quiere es que el deudor concursado retome la actividad comercial o productiva y no se pierda en la fuente de trabajo. Para eso está hecho la ley. Por eso las deudas concordadas no se actualizan. Ahora, acá han pasado 15 años. Es decir, que no era menor que la deuda no se intentara cobrar porque se desactualizaba. Yo cuando llegué y vi eso dije que cobra esta deuda e intenté cobrarla. Eso es todo. ¿Lo hablaste alguna vez con Macri? Nunca. Oscar, muchas gracias y que tengas un buen año. Igualmente, gracias. El ministro de Defensa, Oscar Aguad.